Fui peregrino errabundo y en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Jesús mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se agota y en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré a la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Estimados hermanos, el tema de hoy es la salvación cambia el dolor por el gozo. La mayor parte de los cristianos hemos tenido o tenemos situaciones de dolor que nos privan de vivir con gozo la salvación. Nuestro adversario, Satanás, no quiere que los hijos de Dios vivamos con gozo y procura rodearnos de todo tipo de situaciones que nos llenan de dolor y de tristeza. Pero Dios quiere que los creyentes vivamos en el gozo de la salvación. Quiere que vivamos sin angustias y sin tristezas en todo tiempo y circunstancias. Vamos a hacer un recorrido bíblico por el origen, formas y consecuencias del dolor antes de ver cómo la salvación busca cambiarlo por el gozo. Desde que Adán y Eva desobedecieron, el dolor forma parte de nuestras vidas. El pecado introdujo el dolor en el ser humano. En primer lugar, en el cuerpo. Nos dice la Biblia en Génesis 3:16, a la mujer dijo,
multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Esto es una muestra de cómo el dolor entra a partir de la caída. El dolor en el parto. El dolor que se transmite a través de la vida. La vida. Los hijos vienen a este mundo con dolor. Por tanto, desde el mismo principio, desde el mismo momento en que el ser humano viene a este mundo, experimenta el dolor de la criatura, el dolor de la madre, para a partir de ese momento vivir en una senda, en un valle de dolor. El dolor del cuerpo humano es un dolor que viene pues no solo por el parto, sino también por las enfermedades, por los accidentes, por las heridas, por los quebrantos que sufrimos en nuestros cuerpos que producen dolor. Dice Lamentaciones 1:13, desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, me dejó desolada y con dolor todo el día. El ser humano, desde que nace hasta que se muere, vive en permanente dolor. El dolor puede ser un dolor sobrevenido por circunstancias diversas, como las mencionadas, o puede ser autoprovocado por voluntad propia. Por ejemplo, la Biblia nos habla de cómo la bebida puede llevar al ser humano a un estado de dolor. Dice Proverbios 23, 29, 30 y 32, ¿para quién será el dolor? Para los que se detienen mucho en el vino. Al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Por tanto, algunos dolores nos vienen como consecuencia del deterioro del cuerpo o como consecuencia de accidentes. Muchos dolores nos vienen sin quererlo, sin buscarlo. Pero otros nos vienen porque nuestra naturaleza humana pecaminosa nos lleva al vicio y el vicio nos lleva a la esclavitud y esta nos lleva a padecer el alcohol, la droga, los riesgos involuntarios o voluntarios en los que el ser humano entra. Todo eso nos puede traer dolor. Por tanto, el pecado trajo dolor físico. Pero junto a él trajo otro tipo de dolor. De hecho, sabemos que, por ejemplo, el parto no solamente es dolor físico, también es angustia, es otro tipo de experiencia de dolor a nivel emocional, a nivel psicológico. Por tanto, el pecado trajo también el dolor de la mente, el dolor de los sentimientos, en definitiva, el dolor psicológico. El dolor de la lucha, por ejemplo, y de la supervivencia diaria, fue el que Dios le comunicó al ser humano. Nos dice Génesis 3:17 que Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por tanto, el sacarle a este mundo, a esta vida, el sacarle el sustento, es algo que lleva el dolor, lleva unido el dolor, el sufrimiento, el esfuerzo, el trabajo. Hoy hay trabajos que no son tan adversos, tan contrarios, y hay personas que disfrutan en su trabajo. Pero por lo general, el trabajo comporta sudor, esfuerzo, angustia, comporta muchas cosas que llevan al dolor. Así se lo dijo Dios al ser humano. También este dolor que tiene que ver con lo psicológico, con lo mental, con lo afectivo, tiene que ver con la pérdida de seres queridos. Nos dice Génesis 42:38 que
Jacob dijo, no descenderá mi hijo con vosotros. Si le aconteciera algún desastre en el camino, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob había perdido un hijo, o por lo menos si lo creía él, y había sufrido muchísimo. Y ahora no quería perder a otro hijo, a Benjamín. Y dice que de suceder así, le dice a sus hijos, haréis descender mis canas con dolor al Seol. La pérdida de seres queridos nos causa dolor. También podemos sentir dolor psicológico por la afrenta que podemos recibir de otras personas. En 1 Samuel 20:34 se nos dice que se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Su padre le había afrentado. El insulto, el menosprecio, la afrenta en definitiva, nos afecta, nos causa dolor. Somos seres sociales y vivimos junto a otros. No es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando la convivencia se convierte en complicada, en tóxica, conflictiva, nos causa dolor. Por tanto, esa convivencia humana dolorosa es de lo que nos habla Proverbios 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Tener hijos, en principio, es un motivo de gozo, pero puede ser también un motivo de sufrimiento. Casarse, unirse a una esposa o a un esposo, es un motivo de gozo, pero puede ser un motivo de sufrimiento. Dolor es para su padre el hijo necio, dice Proverbios 19:13, y gotera continua las contiendas de la mujer. También el dolor psicológico puede ser el padecido por los problemas y adversidades propias o ajenas. Dice el Salmo 38, versículo 17, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Las adversidades nos causan dolor, nos causan tristeza, angustia, miedo, y todo ello, en definitiva, es dolor. Por tanto, el pecado, la caída, trajo dolor físico y dolor psicológico. Pero aún más trajo dolor del alma o dolor del corazón. Como ustedes saben, el alma o el corazón no es otra cosa que la mente, sentimientos y voluntad. Cuando hablamos de dolor del alma o del corazón, no queremos hablar de otra cosa sino de lo mismo que hemos hablado anteriormente, pero de forma conjunta. Dolor físico y psicológico al mismo tiempo. Dolor físico, mental y emocional al mismo tiempo. El ser humano puede padecer y padece de hecho este tipo de dolor. El dolor psicofísico, es decir, el dolor que afecta a todo nuestro ser al mismo tiempo. Dice el Salmo 31, versículo 10, mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas, mis huesos se han consumido. En estas breves palabras, el salmista resume el dolor de todo su ser, el dolor de sus fuerzas y huesos, es decir, el dolor físico, y el dolor que experimenta a nivel de su vida que se gasta, de su vida que suspira, de su vida que se consume. Por tanto, el ser humano puede experimentar al mismo tiempo dolor físico, mental y emocional. Todo eso es consecuencia del pecado.
Y si a eso se le añade en algún momento, en alguna ocasión, que el que sufre se siente afligido, siente que su sufrimiento viene de parte de Dios, eso añade aún más dolor. Dice el Salmo 69, versículo 26, porque persiguieron al que tú heriste, refiriéndose a Dios, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Aquí el salmista siente que aquellos que le persiguen como enemigos, aquellos que le causan heridas, son enemigos que le hieren porque así Dios lo permite, porque así Dios lo quiere. Y esto causa un dolor añadido. Saberse herido de Dios, saberse afligido por Dios, causa aún más dolor. Es un dolor que desfallece el ánimo, que nos quita incluso el deseo y las ganas de vivir. En Jeremías 8:18 se dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Mi corazón, es decir, mi mente, mis sentimientos y mi voluntad, todo mi ser desfallece en mí. Por tanto, el dolor se introdujo por el pecado. Y este dolor se experimenta en grados distintos, atendiendo a su causa. El dolor puede ser muy fuerte por la intensidad de sufrimiento que produce. Está el gran dolor, según la Biblia. En Job 2:13 dice que ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Y en Isaías 17:11 se habla del día de la angustia y del dolor desesperado. Dolor desesperado. Un gran dolor. Por tanto, está el gran dolor y está también el dolor permanente. Dolor permanente que atormenta. En Jeremías 15:18 se pregunta por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Aquí el profeta siente que su dolor es permanente, continuo, un dolor que no desaparece, que no se quita, que no sana, una herida que no sana. Por tanto, la intensidad del dolor tiene que ver con la causa que lo produce, con la causa que lo origina. Alguien puede sentir dolor, por ejemplo, por sentirse incomprendido. Esto causa mucho dolor. En Job 16:6 y 19, Job dice, si hablo, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Job sentía que si hablaba, tenía dolor. Y si callaba, tenía dolor. Tal era la actitud de sus amigos, que callase o hablase, seguía teniendo dolor. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Sentirse incomprendido. ¿Qué daño hace a las personas? Cuando uno siente que no le entienden, que no entienden las palabras que habla, que no entienden la conducta que tiene. Cuando se tergiversa esa conducta, esas palabras. Así se sentía Job con sus amigos. Incomprendido. También se siente mucho dolor cuando uno considera que ha sido traicionado o cuando uno se siente decepcionado. En el Salmo 55, 12 al 14, se nos dice, no me afrentó un enemigo,
lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos andábamos en amistad en la casa de Dios. Sentirse traicionado o decepcionado causa mucho dolor. También tener un trauma guardado cuando alguien experimenta alguna situación de dolor, cuando alguien experimenta una situación extrema de conflicto, cuando alguien pasa por una situación muy, muy triste, muy, muy dolorosa, algunas de las mencionadas, por ejemplo, y guarda aquello, no lo comparte porque su dolor, porque su tristeza le lleva a tener una actitud introvertida, porque su experiencia no considera que, que, que nadie quiera oírla o que le pueda interesar a alguien. Cuando alguien guarda su dolor para sí, esto causa mucho dolor. Nos dice el Salmo 39, versículo 2, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Cuando uno calla, cuando uno guarda su dolor, el dolor se agrava. El dolor se agrava, aumenta. También causa mucho dolor desear resolver alguna situación difícil. Alguna situación difícil a nuestro alrededor, en personas a las que queremos, o situaciones que pueden ser nuestras o de otros a los que queremos. Cuando queremos resolver alguna situación difícil y no podemos, porque nos parece que es una situación irremediable o es tan difícil de solucionar que no encontramos la salida, la solución. Cuando nos vemos impotentes ante situaciones difíciles, esto causa mucho dolor. Nos dice en Romanos 9, 2 al 3, el apóstol Pablo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por los que son mis parientes según la carne. Pablo deseaba que los judíos conocieran que Jesús era el Cristo, el Mesías, que había venido a salvar a través de su sacrificio en la cruz. Los judíos rechazaron a Jesús, el Cristo, y Pablo deseaba con todo su corazón que los judíos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios cuando Jesús vino, entendiese que el Mesías había venido, había hecho la obra anunciada y prometida, pero los judíos estaban endurecidos, estaban ciegos y no entendían, y rechazaron y enviaron a la muerte al Mesías. Y Pablo decía, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Cuando un problema nos parece irresoluble, cuando un problema nos parece tan difícil que no encontramos una salida, una solución, esto causa en nosotros gran dolor. Pero Dios quiere quitar el dolor de sus hijos. En todas sus causas y grados, Dios quiere quitar el dolor en sus hijos. Y la salvación tiene ese propósito. La salvación tiene el propósito de sustituir el dolor por gozo. La salvación de Dios en Cristo
quita el dolor presente y quiere quitar cualquier dolor futuro y darnos en su lugar el gozo de Dios en Cristo. Y es que la salvación de Dios en Cristo quiere quitar el dolor, quiere hacerlo. Nos dice Jesús en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Qué palabras tan hermosas, tan profundas al mismo tiempo. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y en Juan 16:20, Jesús dijo también, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor quiere darnos el gozo. Y los creyentes deben tener siempre el gozo. Siempre. Hechos 13:52, se nos dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y en Romanos 15:13 se nos dice que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Por tanto, Dios quiere que sus hijos, que los creyentes, tengamos siempre el gozo. Así nos lo dijo Cristo. Y así encontramos en las Escrituras que los cristianos tenían gozo. La salvación consuela. La salvación consuela porque cambia el desierto del pecado por un paraíso, por un oasis. La salvación cambia el dolor por el gozo. En Isaías 51:3 y 6 se nos dice, Jehová consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Hallará alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Por tanto, los creyentes deben tener el gozo de la salvación de Dios. Deben tenerla, porque eso quiso el Señor para ellos. Y eso hace la salvación por ellos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué en algunos momentos, por qué los creyentes nos sentimos tristes, angustiados, afligidos? ¿Por qué? Si Dios quiso quitar el dolor y darnos gozo, ¿por qué a veces nos sentimos tristes? ¿Por qué a veces sentimos que nuestra vida es un valle de lágrimas? ¿Por qué a veces sentimos que el dolor es grande? ¿Por qué? Los creyentes pierden temporalmente el gozo por el pecado, pero también por las adversidades o por las relaciones interpersonales truncadas, es decir, difíciles, conflictivas. Por alguna de estas causas o por varias de ellas combinadas, por el pecado, por las adversidades o por las relaciones interpersonales difíciles. Como hemos visto anteriormente. Pero Dios quiere que a pesar de estas circunstancias que quitan el gozo de la salvación, Dios quiere que tengamos siempre gozo. Dios lo quiere. A pesar del pecado, a pesar de las adversidades, a pesar de la dificultad de ciertas relaciones humanas, a pesar de todo eso, Dios quiere que tengamos siempre
gozo. El apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Esto es lo que el Señor quiere. Y nos dice por boca del apóstol Pablo. Por tanto, aún en nuestras tribulaciones y adversidades, aún en situaciones conflictivas con otras personas, aún en tentaciones diversas, en cualquier situación de nuestra vida, el Señor quiere que estemos siempre gozosos. Nos dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo, mirad, por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas, las adversidades, no tienen por qué quitarnos el gozo de la salvación. No tienen por qué. Pueden hacerlo, pero no tienen por qué. Le quitaron el gozo a la mujer de Job, pero no a Job. Las pruebas no tienen por qué quitarnos el gozo. No le quitaron el gozo a Job en los primeros momentos de su adversidad. Más tarde, como ya hemos visto en cultos anteriores, en estudios anteriores, otras circunstancias le quitaron el gozo. Las relaciones con su esposa y con sus amigos le quitaron el gozo. Por tanto, en principio, el Señor nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Siempre debemos mantener el gozo, pero, como hemos dicho antes, no siempre ocurre así. No siempre mantenemos el gozo de la salvación. No siempre. ¿Cómo podemos mantener siempre el gozo de la salvación? ¿Cómo? ¿Hay algo que nos diga la palabra de Dios para mantener siempre el gozo de la salvación? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Hay algo que debamos hacer? Pues sí, la Biblia nos dice, no solo que debemos de estar siempre gozosos, sino cómo podemos estar siempre gozosos. En primer lugar, nos dice que debemos desear y procurar siempre tener el gozo de Dios. Debemos procurarlo. Debemos procurarlo. El gozo. Es decir, tenemos que ser conscientes que en algunas ocasiones este gozo puede desaparecer de nosotros. Puede abandonarnos por las circunstancias que hemos mencionado. El pecado, las aflicciones o las relaciones humanas difíciles. Tenemos, por tanto, que procurar el gozo, a pesar de padecer alguna de esas situaciones. Dice el Salmo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Estas palabras son muy interesantes. Vuélveme el gozo de tu salvación. Son muy interesantes porque implica que el creyente es consciente de que ha perdido el gozo. Un gozo que debe tener, pero que lo ha perdido temporalmente. Y le pide a Dios, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Por tanto, aquí encontramos a un creyente que quiere, que desea tener el gozo de la salvación. Y no solo lo quiere y lo desea, sino que lo procura. Vuélveme el gozo de tu salvación. En segundo lugar, para mantener o recuperar el gozo de la salvación, tenemos que recordar que a través de las tribulaciones Dios nos perfecciona y fortalece. Esto es muy importante.
Muy importante que nunca nos olvidemos de esto. La aflicción o tribulación nos quita el gozo porque nos hace olvidar el propósito santificador que tienen para nosotros. Una tribulación es un medio de parte de Dios para fortalecernos, para santificarnos, para hacernos mejores. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9 al 10. Dios me ha dicho, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona cuando pasáis por una tribulación, cuando pasáis por una situación difícil, en ese momento mi poder se perfecciona en vosotros. En ese momento estoy trabajando en vuestras almas, en vuestros corazones. Estoy trabajando para seros mejores, para seros más santos, más justos, más honestos, más pacientes, para mejorar y purificar vuestra fe, para daros más amor cuando pasáis por una dificultad, cuando sois débiles. Mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. Por tanto, decía Pablo, por tanto, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Es decir, cuando me sucede una dificultad, una desgracia, una adversidad, cuando paso por algún conflicto, pienso, Dios quiere trabajar en mí. Dios está colocándome en el yunque de la santidad para golpearme con el martillo del Espíritu Santo, para trabajarme, para hacer de mí alguien más semejante a su Hijo Jesucristo. Qué importante recordar esto. Decía Pablo, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba plenamente convencido de que la aflicción, la adversidad, la dificultad, en cualquiera de las formas mencionadas, era un instrumento de Dios para santificarle. Estaba convencido. Por eso él no solo procuraba tener gozo, sino que cuando una adversidad se cernía sobre él, sabía que no era motivo para perder el gozo, sino lo contrario. Dice Pablo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades. No sentía miedo, angustia por las dificultades, sino que veía en ellas a la mano de Dios, al poder de Dios, trabajando su alma, su corazón, santificándole. Veía esto. Por eso decía, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en tercer lugar, Pablo nos muestra que había que orar a Dios en las dificultades. Había que desear tener gozo. Había que estar convencidos de que las dificultades eran una obra de Dios para bien de su corazón, de su alma, y orar a Dios. Si hay un momento en el que tenemos que orar a Dios, es en la dificultad. Y posiblemente alguno me diga, pero yo siempre oro, siempre que tengo un problema oro, y no desaparece de mí el dolor. Y es que para
orar en la dificultad y tener gozo, hay que orar de una determinada manera. En primer lugar, hay que orar metafóricamente, levantando los ojos al cielo. Dice Isaías 51:6, alzad a los cielos vuestros ojos. Tenemos que ser conscientes que hablamos con Dios. Cuando oramos en la dificultad, tenemos que ser conscientes de que hablamos con el Todopoderoso, con aquel que todo lo puede. No solamente, como hemos visto antes, que tiene un propósito bueno y santo para nosotros, con la tribulación, con la dificultad, sino que también es todopoderoso. Alzad a los cielos vuestros ojos. Cuando oramos en la adversidad, lo hacemos con los ojos puestos en el cielo. ¿Lo hacemos así? ¿O lo hacemos con los ojos puestos en la adversidad? Recordad a Pedro, se bajó de la barca mirando al cielo, mirando a Jesús, y caminó por encima de las aguas. Pero cuando quitó los ojos del cielo de Jesús y los puso en los vientos, en las aguas, se hundió. Por tanto, para orar en la dificultad hay que levantar los ojos al cielo. Y cuando uno levanta los ojos al cielo, entonces la oración es una oración sin angustia, sin miedo, sin zozobra. Es una oración de gozo, una oración de gozo. Se pide por el problema, por la dificultad, pero se pide con gozo. Como nos dice Pablo en Filipenses 1:3-4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo rogaba con gozo. Su problema le llevaba a Dios a mirar al cielo con gozo. Porque como vimos antes, el cristiano debe procurar siempre el gozo. Y debe saber que ninguna causa debe ser motivo de tristeza, porque aún las causas más adversas son de parte de Dios un medio para nuestro bien. Por eso el creyente ora al cielo con gozo, y por eso el creyente que ora al cielo con gozo, cuando ora, se siente descansado. Y el descanso del alma trae gozo, supone gozo. Por tanto, Dios quiere darnos gozo. Quiere quitar nuestro dolor y darnos gozo. Por eso hemos hablado de que la salvación cambia el dolor por el gozo. Y hemos visto que desde que Adán y Eva desobedecieron, el dolor forma parte de nuestras vidas. El pecado introdujo el dolor en el cuerpo humano. El pecado trajo el dolor psicológico por el esfuerzo del trabajo, por la pérdida de seres queridos, por el dolor de la convivencia humana truncada, difícil, y por los problemas diversos. El pecado trajo el dolor del alma o del corazón, es decir, el dolor mental, afectivo o físico al mismo tiempo. Un dolor que abate, desfallece y quita el deseo y las ganas de vivir. Y hemos visto que el dolor se experimenta en grados distintos, atendiendo
a su causa. El dolor puede ser muy fuerte por la intensidad de sufrimiento que produce. La intensidad del dolor tiene que ver con la causa que lo origina. Causas como sentirse incomprendido, traicionado, decepcionado, o causas como tener un trauma guardado, o como desear resolver una situación difícil que nos parece irremediable. Pero hemos concluido viendo que Dios quiere quitar el dolor de sus hijos en todas sus causas y grados. La salvación de Dios en Cristo quita el dolor presente y el dolor futuro y lo cambia por el gozo. Los creyentes pierden temporalmente el gozo por el pecado, las adversidades y las relaciones interpersonales truncadas, pero Dios quiere que tengamos siempre gozo. Y nos hemos preguntado cómo, y hemos dicho que deseando y procurando tener gozo, recordando que las tribulaciones nos fortalecen y orando con fe, gratitud y gozo. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Que el Señor te bendiga y quite todo dolor, toda tristeza de ti, que lo cambie por el gozo de su salvación. Amén. Hazme como tú, Señor, dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansar. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque ella nos habla de la realidad de nuestras vidas, de la realidad de nuestras vidas afectadas por el pecado. A pesar de ser creyentes, hijos tuyos, a pesar de haber recibido el gozo de la salvación, a veces afectados por
el pecado, por la adversidad o las relaciones difíciles unos con otros, nos entristecemos y el dolor viene a nuestras vidas. Queremos reconocerlo delante de ti. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a procurar siempre el gozo, a desearlo y buscarlo, a tener siempre una actitud de entendimiento por el cual sepamos que toda situación en la vida de un hijo tuyo es para bien y que por tanto nunca nada que ocurra en nuestras vidas debe ser motivo de tristeza, porque aún en los momentos difíciles tú quieres hacer algo bueno en nosotros. Ayúdanos, Señor, a creerlo y sobre todo a creerlo en los momentos difíciles. Y ayúdanos, Señor, también a orar, pero a orar con los ojos en el cielo, a orar dándote las gracias, a orar con gozo para que encontremos la paz y el descanso que nuestras almas necesitan para vivir con gozo. Ayúdanos, Señor. También te queremos dar las gracias porque has ayudado a Carmen Teresa en esta operación de hoy, Señor. Gracias, Padre. Ten misericordia de ella. Ayúdala, Señor. Ayúdala en esta situación concreta que ha padecido en estos días, en esta operación y en su enfermedad en general. También te damos las gracias por Dina, por la operación que ha tenido, por la salud que creemos le vas a dar, porque todo ha salido bien, según nos informan. Y te damos las gracias, Señor, por ella. Y porque tú has usado a los médicos para darle esta sanidad. Sigue ayudándola, Señor. También te pedimos, Señor, que tengas misericordia por todos los hermanos y familiares de Otto que están padeciendo COVID en Venezuela y en América. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos. Ayúdales, Señor. Y por otras personas que padecen enfermedades crónicas, Señor, como Susana, como Jeremías, Señor, como Carmen Rosa, como Cristina, como Águeda, como Otto, como Dina, como tantos, Señor, por los que hemos orado y pedimos, conocidos de Patricia, y por tanto, Señor, por los que nos han pedido oración y en este momento no recordamos, pero que tú sí conoces y recuerdas. Te pedimos, Señor, misericordia y gracia para todas esas personas. Ayúdanos, Señor, a todos en esta situación de pandemia, de dificultad. Líbranos, Señor, del mal. A todos, Señor, especialmente por los vulnerables, por los que trabajan cerca de las pandemias en sus aspectos de salud o de otro tipo, por los sanitarios, maestros, por los que son personas expuestas, Señor. Ayúdales, Señor. Ten misericordia. Y gracias, Señor, porque estás con nosotros siempre. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos. Amén.